hablar de un tema que no es nuevo. Hemos estudiado neurociencia mientras hemos sido formados como personal de salud, pero el propósito es precisamente refrescar los conocimientos, refrescarlos y empoderarnos de nuestro quehacer en las intervenciones que hacemos con los pacientes. Agradecer al instituto y a la unidad por la invitación y por la compañía, ¿verdad? Estamos aquí con compañeras, ¿verdad? En la formación y en la formación también de recursos. Bueno, tenemos el tema neurociencias y neurodesarrollo como uno de los pilares de la rehabilitación. ¿Qué son las neurociencias? Bueno, será ese conjunto de ciencias que han dedicado el estudio al cerebro, intentando explicar cómo está organizado, cómo es su estructura, cómo funciona y sobre todo, cómo se genera la conducta humana. En ellas están implicadas diferentes ciencias que hemos abordado en nuestra formación. Hay diferentes elementos que interactúan, ¿verdad? Dando lugar esto a que se fundamente cómo funciona el sistema nervioso. Y eso da las bases biológicas de la cognición y de la conducta. Muy bien. Ahí tenemos en el esquema algunas de las neurociencias que aportan, ¿verdad?, dicha explicación o dicha fundamentación. Todos hemos sido formados en anatomía, fisiología principalmente, ¿verdad? Pero tiene trascendencia bioquímica, los avances en genética, la neurología y sobre todo en lo que a fisioterapia y terapia ocupacional se refiere, bueno, la neurobiología, la explicación de cómo funciona la célula nerviosa. Bueno, recalcando a la neurociencia, ¿por qué es importante retomar este tema? Porque estas aportan el componente biológico y neurológico que se requiere para comprender la dimensión orgánica de una lesión, como por ejemplo el caso que acabamos de ver. Al estudiar anátomo-fisiológicamente a las neuronas y sus conexiones, específicamente, la neurobiología estudia las células del sistema nervioso, cómo éstas se organizan, cómo generan circuitos funcionales para procesar la información, y eso es la base del comportamiento humano. Entonces ahí tenemos dos preguntas generadoras, ¿verdad? Pero que vamos a ir respondiendo en la medida en que vamos avanzando en la presentación. ¿Cómo el cerebro controla el comportamiento humano? Lo explican las neurociencias. ¿Cómo el cerebro genera la mente? ¿Qué es el cerebro? El cerebro nos referimos a la estructura, ¿verdad? A hemisferio cerebral, estallo cerebral, sistema límbico, las estructuras. Pero la mente son las funciones que genera ese cerebro, las percepciones, la cognición, el comportamiento, etc. Entonces, las neurociencias nos ayudan a saber cómo el cerebro genera la mente. Y tenemos en el dibujo de abajo, ¿qué es la conducta? La conducta se puede expresar básicamente en tres elementos. Tenemos la conducta motora, o sea, cómo nos movemos, ¿verdad? Lo emocional, lo cognitivo. Son tres elementos básicos de la conducta. Vamos a hacer unas consideraciones acerca del sistema nervioso y recordar que el cerebro viene de un proceso evolutivo de miles y miles de años. Entonces allí en el gráfico he intentado, ¿verdad?, caracterizar cómo hemos ido cambiando, ¿verdad? Cómo hemos ido cambiando. Hace 13.500 millones de años fue el Big Bang, ¿verdad? Donde se supone se originó la forma, lo que conocemos, el universo. Y eso llevó tiempo.
Hasta hace 3.500 millones de años apareció la primera célula procariota. Y así, hace 2 millones de años apareció el Homo erectus, o sea, el hombre. Y vamos a seguir cambiando. Entonces hemos venido, es una de las tantas teorías darwinianas, la evolucionista. Vamos cambiando y nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso ha ido cambiando, porque ha ido cambiando las demandas. Entonces allá dice, ¿verdad? La evolución nos pone a ensayo y error. Y ha sobrevivido el que tiene capacidad de adaptarse. No es el más fuerte, sino cómo se adaptan las diferentes especies a los cambios climáticos, a diferentes factores externos. Entonces el cerebro, viéndolo desde ese punto de vista, es producto de ese proceso evolutivo y continuará su evolución. Sobre las células nerviosas, un dato importante es que estas células tienen genes y su propio ADN. Y la principal característica de las células nerviosas es a tomar en cuenta es que no se reproduce. No hay división celular. Con las células que nacimos, dicen algunos textos, con esas moriré. Claro, no es así de textual, ¿vea? Porque durante el crecimiento perdemos neuronas de manera natural por diferentes eventos, ¿verdad? Y dice, ¿vea? Las que se pierden. Perdemos neuronas por enfermedades, hay podas sinápticas, eventos necesarios de la fisiología, ¿verdad? Que tienen que ocurrir. Pero, aunque no se regeneran, tenemos el fenómeno que se llama plasticidad cerebral, que es una de las bases fundamentales en las que cimentamos nuestras intervenciones terapéuticas. Confiamos en la plasticidad cerebral. Muchos de los métodos o enfoques de tratamiento están basados en que hay plasticidad cerebral. Significa que las neuronas que quedaron tienen posibilidad de reconectarse por el entrenamiento, tomando una de las pequeñas frases del campo. Entonces ahí tenemos una cita que dice, plasticidad cerebral es la reorganización de patrones distribuidos de la actividad cerebral, que está asociado a las tareas normales que acompañan la acción, percepción, cognición, y que además compensan las funciones alteradas o perdidas como resultado de una enfermedad o una lesión cerebral. Y cita otro texto. La experiencia es la que altera fundamentalmente la organización del cerebro. Entonces, esa capacidad de plasticidad cerebral es la que le da al cerebro la capacidad de volver a organizarse a sí mismo, aún en presencia de una lesión. Y ese debe ser nuestro incentivo como terapeutas, de que se pueden hacer muchas cosas con las intervenciones adecuadas, con las evaluaciones adecuadas, encontrando el problema, encontrando las soluciones, dando enseñanzas para la casa. Todo aporta. Bueno, tenemos un aproximado de 100.000 millones de neuronas. Y ahí puse, ¿verdad?, que incluso los sentimientos son conexiones en el cerebro, ¿verdad? Entonces, se citaba en un curso de neuropsicología al que asistí, por eso ahí hay una cita, que nosotros somos lo conectados que estemos. O sea, nuestras funciones dependen de esas conexiones neuronales que se realizan. Cuando hacemos terapias, estimulamos para que se generen nuevas conexiones. Se perdieron neuronas, pero se pueden volver a generar nuevas conexiones. Y por eso vamos consiguiendo resultados y mejorando la calidad de vida de las personas. Bueno, ¿cuáles son esas neurociencias? Bueno, la anatomía y fisiología de la cabeza, que estudian estructura y función, de lo que vemos bastante en la formación de los estudiantes. Tenemos lo que es la genética. El diseño neuroanatómico estaba codificado en los genes.
Allí también están los comandos o funciones fisiológicas. Los comandos de las funciones fisiológicas están ahí. ¿Y qué es el ADN? Bueno, son cadenas de genes. Los genes le dicen a las neuronas cómo deben de funcionar. Allí está la información de cómo se ejecutan las órdenes. Por eso dice ahí, el ADN es informativo, pero no es operativo. Allí está la información. Entonces los genes son como un mapa, ¿verdad? Las proteínas son biomoléculas que mayoritariamente desarrollan las tareas que están codificadas en los genes. O sea que ejecutan, ¿verdad? Órdenes, pero también las proteínas ejecutan deterioro, ¿verdad? Y por eso vamos a tener también diferentes enfermedades que están relacionadas con esa clase de alteración. Bueno, proteínas. Bueno, son las que mantienen vivo el organismo, ¿verdad? Son el combustible del cerebro, mencionan algunas, pero no es el único, ¿verdad? Pero resalto que son importantes. ¿Qué son las proteínas? Cadenas de aminoácidos. Son 20 aminoácidos. 10 están codificados en los genes, pero 10 los adquirimos a través de la alimentación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque cuando nos enfrentamos con cualquier caso, niño sano, que está en desarrollo, niño que tiene una lesión cerebral, considerar que uno de los factores contextuales a veces puede ser la alimentación, la que no está contribuyendo al avance del caso. Entonces hay que considerar dentro de los factores contextuales. Luego tenemos la ciencia de la bioquímica, ¿verdad? Hay una diferencia química entre los seres vivos y las cosas inertes. Todos tenemos elementos químicos, estamos constituidos de elementos químicos, pero la concentración de esos elementos va a hacer la diferencia en los humanos y en las cosas inertes. En los humanos son 10 los elementos en abundancia, pero de los cuales solo 4 conforman el 95% de nuestra constitución física. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Más un átomo de carbono son los componentes más importantes de los organismos vivos. Entonces, no sé si ustedes han apreciado, ¿verdad? Que cuando se descubren, se hacen descubrimientos, ¿verdad? De seres de hace millones de años le hacen prueba de carbono, pero es por eso, ¿verdad? Porque estamos constituidos en el 95% de ese elemento. Otro dato importante es que tenemos iones importantes para el cerebro. Sodio, potasio, calcio y cloro son los 4 más importantes. Tenemos más, ¿verdad? Pero son los más importantes. El calcio, uno de los más importantes. Es un mensajero, es el que hace posible la liberación de acetilcolina en el espacio sináptico y lo que va a permitir la contracción muscular, por ejemplo. Entonces el calcio es un ion bien importante. Entonces a partir de la alimentación podemos tener exceso o carencia. Y eso va a hacer que también el cerebro sea disfuncional. Hay muchos dolores articulares que es por carencia o exceso de calcio, por ejemplo. Entonces son factores a considerar. Y dichos iones van a permitir que haya una base funcional para la mente. Ahí tenemos la composición química de la célula. Somos 70% agua, ¿verdad? 30% de químicos, iones, fosfolípidos, ADN, ARN, proteínas y polisacáridos. Bueno, tenemos la ciencia de la biología, que estudia con lujo de detalles la célula, que es la mínima unidad vital. Y recordar que las células idénticas van a formar un tejido, ¿verdad? Que los tejidos forman órganos, los órganos que comparten funciones forman un sistema y los sistemas juntos forman el organismo. Pero todo parte de la mínima unidad vital que es la célula.
Hablando de células cerebrales, son las que inician o inhabilitan la comunicación a través de las membranas celulares, ¿verdad? Y quise poner un dato importante. El citoplasma está constituido precisamente por agua. Si hay deshidratación generalizada, eso afecta a las células nerviosas. La deshidratación cerebral infantil tiene que cuidarse, tiene que evitarse, porque tiene consecuencias en el neurodesarrollo, que sería otro tema, ¿verdad? Aparte. Bueno, hablando de neurodesarrollo, hablamos un poco de la ciencia, ¿verdad? Esas no son todas, hay más, ¿verdad? Pero hablando de neurodesarrollo, ¿qué es neurodesarrollo? Su palabra lo dice, ¿verdad? Neuro, sistema nervioso, y desarrollo, diferenciación de funciones. Entonces, el neurodesarrollo describe los mecanismos por los cuales la numerosa red nerviosa se conecta entre sí, ¿verdad? Y lo que permite conseguir un evidente progreso a nivel de la funcionalidad y la adaptación. A nivel micro, las etapas del neurodesarrollo son neurogénesis, que eso comienza desde la fecundación, ¿verdad? Proliferación, diferenciación, migración neuronal, desarrollo dendrítico, sinaptogénesis y poda sináptica, que es de lo último que voy a hablar. Otra pequeña definición, ¿verdad? Neurodesarrollo es relativo al desarrollo del sistema nervioso. ¿Cómo se evidencia el desarrollo del sistema nervioso? Se evidencia a través de las etapas del desarrollo, cómo el niño va cambiando, cómo ahora se puede dar vuelta, cómo ahora se puede sentar, cómo ahora se fija en un estímulo. Eso está evidenciando y manifestando el desarrollo de su sistema nervioso. Entonces, a medida que el sistema nervioso madura y se organiza, se van adquiriendo más capacidades y los procesos se van volviendo más complejos. Así tenemos un niño de 1 mes que se mueve a través de actividad refleja y un niño de 1 año que ya tiene la posición erecta y que camina. Y eso es gracias a esa maduración. Y el sistema nervioso se desarrolla a expensas del anteproyecto genético de los genes de los que hablábamos, el procesamiento gradual y progresivo de la información, o sea, más los estímulos que recibe del entorno. Maduración cerebral, ¿qué es? Está basado en esos 5 elementos principalmente. El niño nace, pero ya trae un crecimiento, ¿verdad? Ya trae un crecimiento, un incremento en el tamaño de su cerebro. Eso es maduración cerebral. Tiene que haber sinaptogénesis, que es que las neuronas incrementan su capacidad de conectarse unas con otras. Pero esas sinapsis se van a llevar a cabo si hay estímulo, si se usan las funciones. Y eso es lo que nosotros promovemos a través de la terapia, que haya más sinapsis, más conexión. El proceso de mielinización, que le va a dar la capacidad al niño de ir adquiriendo habilidades cada vez más complejas. La actividad metabólica, por supuesto, se va a incrementar, y la poda sináptica. ¿Qué es la poda sináptica? Hablábamos arriba de sinaptogénesis. De 0 a 2 años es cuando más conexiones se generan. Es un periodo crítico. Pero esas conexiones, como dije, son posibles gracias a la experiencia. Entre más experiencia, más conexión, ¿verdad? ¿Y poda sináptica qué es? Que hay una edad, ¿verdad? De los 0 a los 2 años y luego sigue el otro periodo de los 2 a los 8 años donde hay mucha competencia de las neuronas por conectarse y hay muchas conexiones. Pero las que menos se usan son las que van a ir a poda sináptica.
se tienen que ir para que quede libre y se empleen más las que más se usan. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de los estímulos, de las actividades, ¿verdad?, de las intervenciones terapéuticas, porque son momentos importantes en la vida de un niño. Y ahora vemos la contraparte. Hablar de maduración cerebral, bueno, sería otra clase, de hablar de 0 a 2 años, qué sucede entre los 2 y los 8 años, de los 8 a los 13, son momentos importantes. ¿A dónde se da mayor poda sináptica? En la adolescencia. En la adolescencia. Entonces, pero en la poda sináptica también se pueden originar, según algunos estudios, algunos trastornos. Entonces, hay que tener bastante atención, ¿verdad? Bueno, según el CIE-11, ¿qué es un trastorno del neurodesarrollo? La entidad padre, bueno, son los trastornos mentales del comportamiento y el neurodesarrollo. Principalmente son aquellos que implican dificultades significativas en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras, de lenguaje o sociales específicas. En esta agrupación solo se incluyen los trastornos cuyas características fundamentales son el desarrollo neurológico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes trastornos, ¿verdad?, según el CIE-11. ¿Verdad? Los déficits de atención, los problemas de aprendizaje, las lesiones, las consecuencias de las lesiones cerebrales, parálisis cerebral, etc. Pero, bueno, aquí, ahí hay una subclasificación con sus códigos, vean, tenemos trastornos del desarrollo intelectual, del desarrollo del habla o del lenguaje, el espectro autista, desarrollo del aprendizaje, trastornos del desarrollo de la coordinación motora, hiperactividad con déficit de atención y trastornos por movimientos estereotipados. La diapositiva representa una persona con alguno de esos trastornos. Déficit intelectual, espectro autista, desarrollo del aprendizaje, hiperactividad, etc. Tenemos el otro término que se llama discapacidades del desarrollo, que creo yo que es el que más usamos en la jerga, digamos, hospitalaria, discapacidades del desarrollo. Pero aquí el término discapacidad es un término que no está agotado, que ha tenido cambios. Hay modelos teóricos que han intentado explicar la discapacidad. Desde el modelo religioso, el modelo médico y el que más recientemente conocemos, que es el modelo del CIF, el biopsicosocial, en donde se intenta comprender que el individuo está en una situación de discapacidad y que son diferentes elementos biológicos, psicológicos y sociales que están haciendo que la persona esté en esa situación o pueda mejorar. Pero igual, estudiar los modelos teóricos de discapacidad es otro tema. Pero quería resaltar allí que trastornos del desarrollo CIE-11 vendría siendo como las discapacidades del desarrollo que nosotros conocemos. Las dos, ¿verdad?, son producto de un desarrollo neurológico atípico, por alguna razón, por alguna lesión, por alguna enfermedad. Hay un trastorno del desarrollo. Pero aquí es donde entramos nosotros. Dichos trastornos o discapacidades requieren de servicios de asistencia especializada, tanto para el niño o niña como para las familias y los cuidadores, que somos parte de esos servicios. Esa asistencia especializada, cada uno en su quehacer, en su lugar, en su institución, utilizará enfoques de tratamiento. Estos enfoques de tratamiento están fundamentados cada uno en el estudio del sistema nervioso, o sea, en las neurociencias. Así tenemos, por ejemplo, enfoques de tratamiento que se han basado
en el estudio del sistema nervioso como un sistema jerárquico, que fueran las teorías neuromadurativas. Quería decir de que si el niño lograba alcanzar la maduración de su nivel mesencefálico, podía subir al nivel cortical. O sea, respetando esa jerarquía. Y han habido enfoques de tratamiento que respetan ese orden jerárquico del sistema nervioso. Pero tenemos teoría de sistemas o de patrones dinámicos. ¿Qué es eso? Que gracias a la investigación, gracias a los conocimientos que se han ido adquiriendo en neurociencia, al desarrollo de las tecnologías, de los medios de imágenes, se ha ido comprendiendo mejor el funcionamiento del sistema nervioso. Y esta teoría de sistemas dinámicos es otra forma de verlo. Hay una cooperación dinámica de los subsistemas del cuerpo. ¿Cuáles son los subsistemas? El sistema nervioso, los músculos, pero no solo los músculos. La motivación también está implicada, el nivel de alerta, el crecimiento, la cognición, la percepción. O sea que no nos podemos quedar solo al nivel eminentemente motor o reflejo. Hay otros subsistemas que aportan a la conducta de la persona. Y otro elemento importante es la interacción con el entorno. Esta teoría sostiene que el sistema nervioso no es el único que va a determinar el cambio en el desarrollo, sino también los factores contextuales. Así tenemos, por ejemplo, diferentes métodos de intervención que los colegas realizarán en sus diferentes unidades o instituciones en las que atienden y a nivel mundial. Estos métodos de intervención en neurorehabilitación van desde los más conocidos a los menos conocidos. Tenemos a la cabeza el concepto BOBA, conocido por muchos de nosotros y practicado, el cual ha venido evolucionando desde sus orígenes allá en 1964 por los doctores BOBA, que en la actualidad ha evolucionado a estimular el control motor, mejorarlo, más el aprendizaje motor. Luego tenemos el ejercicio terapéutico cognoscitivo del doctor Perfetti, en donde se toma en cuenta que no solamente es el movimiento, es la sensación, es la cognición, es la motivación lo que va a generar un cambio en la conducta motora y demás. Luego tenemos la educación terapéutica, ese es nuevo, el concepto de Lee Metaya. El reaprendizaje motor orientado a la tarea, que lo aprendimos en 2014, que nos lo dio UCP. La psicomotricidad, los programas de psicomotricidad pueden ayudar. La terapia de restricción del lado sano que se usa en los hemipléjicos. La locomoción refleja del doctor Boita. Y más recientemente la robótica aplicada y la realidad virtual. La terapia asistida con animales. Aquí les traje, ¿verdad? El concepto BOBA es un enfoque flexible, según las necesidades de cada paciente, que tiene como objetivo el aumento de la funcionalidad del individuo en su vida diaria. Ese es el objetivo del concepto. Control motor más aprendizaje motor. Entonces tenemos allí en la diapositiva, ¿verdad?, que se usa pues el cuerpo, las manos del terapeuta para facilitar movimiento normal, pero no solo movimiento voluntario. Del concepto BOBA hemos aprendido lo que es el mecanismo de control postural normal. O sea, el control postural depende de los mecanismos posturales que son automáticos, no aprendidos. Se tienen que facilitar mecanismos posturales, no solo movimiento voluntario, porque los mecanismos posturales hacen posible el movimiento voluntario.
Entonces, el concepto BOBAT es uno de los expertos y especialistas en facilitar tanto movimiento voluntario como movimiento automático. Pero ahora lo han combinado con aprendizaje motor. O sea que se coloca al niño en una situación de una tarea. ¿Cómo es presentada una tarea al niño? Al final de una sesión, el niño tiene que sentirse parte de la realización de una tarea y organizar su cuerpo en función de esa tarea. Así ha evolucionado el concepto BOBAT. Antes era más facilitación, pero ahora más funcionabilidad del paciente. Bueno, entonces actualmente se dice que no hay mucha investigación con evidencia científica con el concepto BOBAT, por ejemplo. Pero yo quiero mencionar que no es que no dé resultado. Si se hace un buen razonamiento clínico y se hace bien, todos hemos obtenido resultados. Los métodos de tratamiento son herramientas que hemos utilizado a lo largo de los años, a veces con o sin evidencia científica. Pero si han dado resultados, continuaremos utilizándolos. Porque de eso se trata, de tener una caja de herramientas que le ofrecemos al paciente. Y mencionar que por qué no hay mucha investigación, precisamente porque el tratamiento está orientado a la necesidad de cada paciente. Para hacer una investigación tenemos que tener grupos con características iguales, en el que le va a dar casi el mismo tratamiento. Entonces, esas son como las limitaciones. Pero sí hay investigación y hay resultados favorables. Luego, para mencionar, ¿verdad?, otros métodos de tratamiento, está la terapia Boita, que aún es vigente, y que esta se basa en desencadenar mecanismos automáticos de locomoción. O sea, para el doctor Boita, ¿verdad?, cada ser humano, tenemos codificado en nuestro cerebro la locomoción. ¿De qué se trata? De evocar esos patrones reflejos en unas posiciones específicas. Y alrededor de ellas se van a organizar las cadenas musculares, pero no solo los músculos, la visión, la respiración, el control de esfínteres, etc. Personalmente tuve oportunidad de practicar la terapia hace muchos años. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo vi resultados muy buenos en el desarrollo de los niños y en los adultos. Creo que una de las desventajas es que la terapia tiene que ser hecha todos los días, 4 veces al día, y a veces los papás se cansan. Y si no hay continuidad, no hay los mismos resultados. O a veces, uno de los factores es que pues a veces el niño llora mucho, pero no es por dolor, sino por incomodidad, ¿verdad? Pero si se llegan a adaptar, se obtienen buenos resultados. Luego tenemos el reaprendizaje motor orientado a la tarea, de que se trata de practicar tareas específicas hasta que éstas sean dominadas y sean incluidas en la vida diaria. Aquí lo importante es la experiencia en un contexto específico. Su objetivo es mejorar el desempeño funcional. Entonces se echará mano de diferentes estrategias terapéuticas. Lo más importante va a ser la práctica de una tarea específica. Bueno, decir que cada una, podríamos seguir hablando de los diferentes métodos de tratamiento, pero ¿qué tienen que ver con el tema? Cada enfoque de tratamiento está basado en el estudio y comprensión del sistema nervioso. Entre mejor comprensión se tiene, aparecen y seguirán apareciendo más soluciones, más opciones de tratamiento. Y bueno, decir como un mensaje, ¿verdad?, de que como fisioterapeutas, cada uno debe de empoderarse de la práctica que realiza. ¿Cómo nos empoderamos? Por un lado,
fundamentando lo que hacemos, actualizándonos, y lo bueno sería hacer un poco más de investigación, o sea, documentar lo que cada quien hace en el día a día para tener una fuente de información de que se han hecho y se han empleado diferentes técnicas de tratamiento y los resultados que se han obtenido. Nuestro quehacer es bien importante. Como lo mencioné, la maduración cerebral, las conexiones neuronales dependen de mucho de las experiencias que viva el niño. Parte de las experiencias que vivirá el niño son los tratamientos que ustedes realizan en cada una de sus unidades. Debe de estar bien evaluado, bien pensado, bien razonado, cuáles son los estímulos, cuál es la enseñanza. Todo eso será importante en el desenvolvimiento tanto del personal como de las mejoras que se puedan obtener en cada uno de los casos. Así es. Bueno, pero quería compartir, para terminar, quería presentarles a todos, este es el logo de la carrera, aprobado en 2021. No teníamos logo, ahora sí tenemos, ustedes pueden ver, Universidad de El Salvador, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, la Minerva, y ustedes ven que principalmente son manos, ¿verdad? Porque es una de nuestras principales herramientas. Yo diría que la mayor por antonomasia, las manos.